Saludos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, gente del Fake News Natural y Sobrenatural. En este video hablaremos de uno de los más odiados y amados de la lucha de brazos, nada más y nada menos que Devon Larratt, y por qué este sujeto es un mutante. Devon Larratt, para los amantes de este deporte, es uno de los más conocidos y que ha hecho este deporte más popular y comercial, quieran o no. Pero veamos sus medidas actuales. Estatura 1,96 centímetros, peso 129,6, aunque él se mantiene en 110, bíceps 47 centímetros, antebrazos 38,7 centímetros. Ahora, ¿qué hace a Devon Larratt un fuera de serie? Vamos a ver. En este caso, el 2008, él derrota al famoso y número uno del deporte, John Bryce, lo apulea de forma contundente. Pocos habían hecho eso desde el año 1982 hasta 2015. John no había perdido un super combate. Solo dos pudieron: Devon Larratt y Alexei Voyevoda, que acá el video si lo quieres ver. Desde ahí, Devon ganó una popularidad increíble y, repito, hizo más comercial el deporte. Devon es sin dudar uno de los tipos más técnicos en el combate. En este caso contra John en 2008, vemos cómo lo derrota basado en técnica pura y algo de maña. El propio John estaba convencido de que había algo raro ahí en sus movimientos y por lo cual se sentía incómodo. Es uno de los tipos que en su carrera más ha estudiado las técnicas del deporte, tanto en ataque, defensa, como en ganar en longevidad. Pero retrocedamos al año 2006. Este recibe un disparo en Afganistán. Él era como en Estados Unidos un Ranger, y recibe metrallas en la mano. Esto no lo detuvo. En el 2010 se convirtió en el número uno del mundo con ambas manos. Este le ha ganado sujetos más grandes que él, es otra de las que promueve su leyenda, lo que lo ha demostrado una fuerza irracional que, sumado a su técnica, lo hacen una máquina. Incluso el propio Richard Luque, el abuelo monstruoso, en su momento dijo, y lo puedes ver en este video, que Devon es el hombre más fuerte con el que se ha enfrentado y para él era el mejor respetando a los demás. En este caso, una de las características también que hacen a Devon Larratt sobrenatural, o lo seguro se hubiera retirado, es la capacidad que tiene para recuperarse de las lesiones. En el 2013 se somete a una cirugía en ambos codos. Este proceso es lento, 3 meses para comenzar a realizar actividad y 1 año para recuperarse de forma total en caso de personas normales, en mutantes no. Para hacer este deporte debe ser Devon Larratt. Él siempre se recupera antes del tiempo con algo de ayuda mágica, en este caso obviamente hormona de crecimiento. En el año 2014 volvió al deporte de élite, compitiendo con los mejores, ganando y perdiendo como siempre en este deporte, con Michael Todd, Dennis Simplecott, que en este caso cuando él perdió con Dennis Simplecott indicó que Dennis tenía como 25 a 30% más fuerza que él. Fueron algunos de, en este caso, sus rivales. En el caso de su lesión del año 2022 contra Levan Saginasvili, esta bestia georgiana, lo comenté en este video de lesiones comunes en la lucha de brazos. Como un mutante como Devon Larratt se recupera de tan fuerte lesión, en este caso en el bíceps, desgarro, en tan solo 9 meses y vuelve al ritmo competitivo como si nada. Repito, otro sujeto hubiera durado más tiempo, y esto también lo vi en un análisis médico de un doctor que hace cirugías. En este caso, repito, él como si nada, tanto en movilidad como en fuerza. O sea, hablamos que debes primero recuperarte,
luego comenzar todo de nuevo, o sea, entrenar, hacer fuerza, etcétera, rehabilitación. Devon no, él es un tipo realmente especial. Ahora, cuando sujetos conocen en el mundo que sin tener una falla genética, crezcan de forma llamativa una parte de su cuerpo. Lógicamente solamente él, no me diré, deben haber varios en el mundo. En este caso, el brazo derecho de Devon es un caso vivo de estas cosas extrañas. Él siempre se ha enfocado en entrenar más su brazo derecho, por ende los desequilibrios de su brazo derecho e izquierdo. Siempre se enfocó en su brazo derecho, fuerza, técnica y energía en ese brazo derecho, incluso lo entrena 3 veces al día. Según ese brazo derecho, según reportes médicos, aún sigue creciendo, mínimamente, pero sigue creciendo. Es realmente de locos, por eso es un mutante. Su entrenamiento consiste en lo que llama 3 grupos de entrenamiento o familias. Primero, aplicación práctica con apoyo, que consiste en foguearse con contrincantes, que es lo que Devon hace de forma constante cuando hace visitas que no son competitivas oficiales, como de una especie de demostraciones. Para él, esa es la aplicación práctica. Segundo, acondicionamiento y rehabilitación. Esto enfocado en ligamentos y tendones. Este mismo explica que estos necesitan mantenimiento y actualización, y es donde entra el concepto de fluido, un concepto bastante interesante, el cual explica que debe recibir constantemente fluido, es decir, bombeo constante para mantenerlos saludables. Esto es lógico a través de altas repeticiones sin peso. Esto lo aplica luego que él mismo indica de ver un documental, en el caso aprobado o bien visto por un doctor norteamericano, el cual yo vi el video sobre esto. Tercero, fuerza y movimiento, lo que ya saben, entrenamientos específicos del deporte. Todo esto lo realiza todos los días, de hace algunos años, ya que él ha cambiado varias veces su forma de entrenar, según cual va estudiando y mejorando. Devon Larratt contaba que al principio, como todo, pensaba que era un deporte de músculo. Otros veteranos le decían en su momento, cuando él empezaba, que es un deporte de ligamentos y tendones, lo cual él no entendía, cuando entendía, y lo entendió después. Cuando empieza sus lesiones, estudia a fondo el tema y se dedica a mejorar esta parte, incluso con la teoría de estar siempre fluyendo sangre por sus brazos, y eso solo lo logra con movimiento. Esto lo vio, repito, en un documental, y de ahí lo ha puesto en práctica. Un doctor evaluaba lo impresionante de Devon de recuperarse tan rápido, lógico, seguramente con hormonas de crecimiento. Como ven, su técnica, fuerza, sus mañas, el constante estudio del deporte y su impresionante rápidas recuperaciones, muy rápidas, que impresiona a los cirujanos, lo hacen un mutante de otro nivel. Gracias por quedarte hasta el final, y si te gusta un poquito, sea un poquito, dale like y suscríbete para más. Bye bye.